Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con estas historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar, porque vamos a hablar de los secretos que guardan algunos de nuestros personajes favoritos cuando se escapan de la rutina. Sí, vamos a explorar esos fines de semana misteriosos, esas escapadas ocultas que nos dejan con la intriga hasta el techo. En este vídeo vamos a desentrañar los motivos que llevan a Kerem, a Hande y a muchos otros a buscar esos respiros de la vida, a veces lejos de las miradas de todos. Y créanme, las razones son tan variadas y fascinantes como las propias historias que protagonizan. Si eres de los que adora descubrir los entresijos de las series turcas, de esos giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, entonces has llegado al lugar correcto. Antes de empezar con este viaje lleno de misterios y secretos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con esta aventura. Y para comenzar este recorrido por las escapadas secretas, vamos a hablar de la serie que, a mi parecer, es un claro ejemplo de cómo un fin de semana fuera puede cambiar el rumbo de una historia, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que es una mezcla perfecta entre comedia romántica y drama, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que se cruza en el camino de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. La dinámica entre ellos es explosiva desde el principio, con un acuerdo peculiar que los obliga a fingir un compromiso. Pero claro, cuando se trata de escapadas, la cosa se pone aún más interesante. Los fines de semana en Sen Kalkapm son un territorio de encuentros inesperados, de situaciones que les obligan a conocerse mejor fuera de la presión del trabajo. Pensemos en esas cabañas en la montaña donde, por ejemplo, las mentiras quedan de lado y las verdaderas emociones afloran. Es en esos momentos de aparente relajación cuando vemos un lado más vulnerable de Serkan, ese que no muestra en la oficina. Y para Eda, esos fines de semana lejos de la ciudad son una oportunidad para dejar de lado las preocupaciones y disfrutar el momento. La serie utiliza muy bien estos escenarios apartados para generar un ambiente íntimo y personal, donde las barreras entre los personajes se derrumban poco a poco. Es durante estas escapadas, como el famoso viaje a Antalya, que los malentendidos se aclaran y las confesiones salen a la luz. Lo que parecía una simple escapada termina siendo un catalizador para el desarrollo de la relación entre Eda y Serkan. Y no solo ellos, claro, otros personajes también aprovechan estos momentos de respiro para replantearse sus vidas. Y es precisamente en esos fines de semana lejos de casa, donde las verdaderas personalidades salen a la luz, revelando quiénes son realmente estos personajes lejos de la rutina diaria y del ojo público. Es una serie que nos enseña que a veces, para encontrar el camino, hay que perderse un poco. Sigamos con nuestra exploración de escapadas secretas, y ahora nos vamos a adentrar en el mundo de Erkencikus, pájaro soñador. Esta serie nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, y Kan, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para trabajar en la agencia de publicidad de su padre. Desde el principio, la química entre Sanem y Kan es innegable, pero sus mundos son muy distintos. Las escapadas, en este caso, son la válvula de escape para ambos. Para Kan, los viajes son parte de su vida y su trabajo, pero para Sanem, representan una oportunidad para salir de su zona de confort y descubrir el mundo junto a Kan. Los viajes de trabajo que hacen juntos, aunque profesionales en apariencia, se convierten en la excusa perfecta para pasar tiempo a solas y conocerse más profundamente. Pensemos en esos paisajes idílicos que sirven de telón de fondo para las confesiones y los acercamientos. Cada escapada, cada viaje de trabajo se convierte en una aventura que les permite dejar atrás las convenciones sociales y las presiones familiares. Estos momentos fuera de la rutina, los fines de semana en algún lugar remoto o los viajes a otras ciudades, son clave para entender la evolución de la relación entre Kan y Sanem. Además, estas escapadas también nos permiten ver cómo se complementan las personalidades de estos protagonistas. Kan, que es aventurero y un espíritu libre, encuentra en Sanem la conexión que le faltaba, mientras que Sanem, más hogareña y tradicional, aprende de Kan a salir de su zona de confort y a perseguir sus sueños. Erkencikus nos muestra que a veces, lo que uno necesita es un cambio de aires para descubrir el verdadero camino y el verdadero amor.
Es en la soledad de esos viajes o en los fines de semana lejos de Estambul donde ambos personajes son capaces de mostrarse tal como son y de construir una relación basada en la confianza y la comprensión. Y así las escapadas se convierten en mucho más que un descanso de la rutina, sino en parte fundamental de su historia de amor. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que, aunque no se centra tanto en las escapadas de fin de semana, sí tiene una trama que gira en torno a los secretos y las dobles vidas, Zalim Istambul, o Ciudad Cruel. En esta serie vemos a la poderosa y adinerada familia Karakay enfrentándose a los conflictos que surgen entre sus miembros y con la humilde familia Ilmaz, de la ciudad de Antakya, con la que establecen una relación. Los Karakay, con sus vidas de lujo en una mansión en Estambul, parecen tenerlo todo, pero ocultan muchos secretos. Las escapadas, en este caso, no son necesariamente viajes de placer, sino más bien momentos de escape de la tensa atmósfera familiar. Los encuentros a escondidas, los negocios turbios en lugares apartados, se convierten en escapadas por obligación y no por gusto para mantener las apariencias y proteger sus secretos. Los personajes de Zalim Istambul buscan la manera de evadirse de sus realidades, a veces en lugares de ocio y otras en situaciones de riesgo. Pensemos en las idas y venidas de los personajes entre Estambul y Antakya, una ciudad más tranquila y provinciana, que se convierte en el escenario de encuentros y desencuentros. Los fines de semana son un pretexto para mantener la fachada, pero en realidad son momentos de tensión y conflictos. Por ejemplo, los hijos de los Karakay usan sus escapadas para vivir sus romances a escondidas o para tratar asuntos familiares delicados, mientras que los Ilmaz se ven envueltos en la telaraña de secretos de la poderosa familia. En Zalim Istambul, las escapadas no son sinónimo de relajación y diversión, sino más bien una representación de las múltiples capas de engaño y manipulación que hay en la historia. La serie nos muestra que a veces el escape no es la solución, y que los secretos siempre terminan saliendo a la luz. Y es que esta serie nos sumerge en un mundo de tensiones y contrastes donde los personajes ocultan sus verdaderos rostros tras máscaras de poder y de lujo. Y solo en esos momentos de escape se atisban las verdaderas razones y motivaciones detrás de cada uno de ellos. Continuemos con esta exploración de escapadas y secretos y ahora vamos con una serie que nos muestra un lado muy diferente del escape, Afili Aşk, o Amor de contrabando. Esta serie nos cuenta la historia de Ayşe, una joven que trabaja en una fábrica textil, y Kerem, el hijo mimado de la familia rica propietaria de la fábrica. Su historia de amor comienza con un matrimonio por conveniencia para evitar un escándalo, pero por supuesto, la química entre ellos es innegable. En Afili Aşk, las escapadas son una forma de huir de la realidad y de acercarse el uno al otro. Los fines de semana en lugares apartados o las salidas de compras juntos se convierten en oportunidades para que Ayşe y Kerem se conozcan más allá de la fachada del matrimonio obligado. Pensemos en esos momentos en la playa o en los paseos por el campo, que nos permiten ver un lado más tierno y vulnerable de ambos personajes. Estas escapadas son, en realidad, un refugio para ellos, donde pueden mostrarse tal y como son, sin las presiones de sus respectivas familias. A medida que la relación avanza, las escapadas se vuelven aún más importantes para la pareja. Se convierten en espacios donde comparten sus sueños, sus miedos y donde, poco a poco, van construyendo un amor verdadero. Y a diferencia de otras series, en Afili Aşk las escapadas están llenas de situaciones cómicas, de malentendidos y de momentos tiernos, que nos hacen reír y suspirar al mismo tiempo. Los fines de semana fuera de la ciudad son la excusa perfecta para acercarse y superar las diferencias sociales. Afili Aşk nos enseña que a veces el amor nace en medio de la confusión, y que las escapadas pueden ser el escenario perfecto para que florezca. Y también es una serie que nos recuerda que las segundas oportunidades pueden cambiar nuestras vidas por completo y que en el amor, a veces hay que dejarse llevar y confiar en el destino. Para finalizar nuestro viaje por las escapadas secretas en series turcas, vamos a hablar de Kuzgun o Cuervo. Esta serie dramática nos presenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul después de 20 años para buscar venganza contra aquellos que destruyeron su familia. En esta historia, los escapes tienen un significado muy diferente al de las otras series que hemos visto. Los fines de semana en el pasado fueron la causa de la separación de Kuzgun de su familia y su vida, y en el presente los encuentros secretos en lugares apartados son la herramienta con la que se mueve en su plan de venganza. Las escapadas de este personaje, por tanto, no son sinónimo de romance o relajación, sino más bien de encuentros con el pasado y de búsqueda de la verdad. Los lugares apartados, las casas abandonadas o los viajes que realiza, tienen una atmósfera de misterio y peligro.
Kuzgun aprovecha estos momentos de escape para analizar sus movimientos y planear sus estrategias. En esta serie los personajes se escapan para ocultar sus identidades o para evitar ser descubiertos. También usan los viajes para establecer contactos con aliados o para llevar a cabo acciones que no harían a la luz del día. Las escapadas en Kuzgun son, en definitiva, una forma de vivir en la clandestinidad y en el misterio, y forman parte intrínseca de su personalidad. La serie nos muestra que a veces, la búsqueda de justicia y venganza obliga a los personajes a vivir en la sombra y a moverse constantemente, escapando de su realidad para alcanzar sus objetivos. Y es que esta serie nos recuerda que a veces, la venganza tiene un precio muy alto y que el pasado siempre regresa para ajustar cuentas, y lo hace en muchas ocasiones, en esos momentos apartados de la rutina, que son los que marcan la vida de Kuzgun. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por las escapadas secretas de nuestros personajes favoritos. Como hemos visto, cada serie utiliza estos momentos de escape de manera diferente, pero todos ellos tienen en común que son fundamentales para el desarrollo de las historias y para la evolución de los personajes. Desde los encuentros románticos en lugares apartados, hasta los viajes llenos de peligro, las escapadas nos muestran un lado diferente de nuestros protagonistas y nos permiten entender mejor sus motivaciones y sus conflictos internos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, y que les haya servido para conocer mejor estas series que tanto nos gustan. Recuerden que cada escapada esconde una historia y que a veces, un fin de semana lejos de la rutina puede cambiarlo todo. Ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas escapadas les gustó más? ¿Qué otras series conocen que tengan escapadas secretas que valgan la pena mencionar? No se queden con la duda, déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre les pido que si les gustó el vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, y a que nuestra comunidad de amantes de las series turcas siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.